La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues sean ustedes bienvenidos a esta charla, esta presentación en el marco de la 34 Feria Universitaria del Libro de Pachuca del Estado de Hidalgo. Es para mí un gusto estar aquí de parte del Fondo de Cultura Económica, invitado por la Editorial del Estado, nuestra querida casa editorial, para esta presentación, esta charla con un autor que pues además para mí es un orgullo particular porque admiro, conozco desde hace muchos años, conozco su trabajo, pero luego ya tuvimos oportunidad de conocernos en una de sus visitas a nuestro país, y se trata de Horacio Altuna. Él es un historietista argentino, ahora radicado en la península ibérica, en Cataluña, en la playa de Sitges, nos estaba platicando. Y este es el libro que vamos a presentar el día de hoy. Se trata de uno de los primeros títulos de la colección del Fondo de Cultura Económica, que el nuevo sello editorial que dedica a la novela gráfica, a la historieta. Se trata de la colección Popular Novela Gráfica, y este es uno de los tres primeros títulos. Los otros dos son uno de Hugo Pratt, Los Escorpiones del Desierto, y uno más que ya ha sido presentado en algunas ocasiones aquí en nuestro país, que es el libro de Los Años de Allende, una obra realizada por un par de autores chilenos. Horacio, bienvenido, un gusto, un placer, un honor, además, poder charlar contigo como colega ahora. Bienvenido. Gracias por la invitación y muy contento de estar otra vez en contacto con México, que es un país que amo. Gracias, gracias. Bien, pues mira, yo me pasaría aquí horas charlando contigo y preguntando infinidad de cosas, porque como decía al inicio, yo como dibujante conocí tu trabajo hace muchísimos años por diferentes medios. Tengo un hermano, mi hermano mayor, médico, fue a vivir a Argentina y él me enviaba un montón de material de historieta. Le tocó llegar allá en el 85, en el 84, de tal manera que conoció la época de oro de la revista Fierro. Yo hasta antes de eso no conocía tu trabajo, y los primeros, los números que él me enviaba por correo traían la serie del Ficcionario. Entonces, conozco muy bien tu trabajo, he seguido tu trayectoria. Mira, muestra de ello es que tengo aquí diferentes ediciones. De Loco Chávez, que hacías con Carlos Trillo, con guión de Carlos Trillo. De Las Puertitas del Señor López. También, editado también por la Urraca. Ediciones españolas de Loco Chávez. Famoso Merdicheschi, personaje singular, también con coautoría con Trillo. En fin, pues muchísimo de tu trabajo. Para los autores, para los lectores mexicanos que no conozcan tu trabajo, me gustaría que nos hicieras una brevísima semblanza como biográfica. La cultura historietística en México, si bien somos un país que lee muchas historietas, como lectura para adultos, no es algo que tenga muchos años en nuestro país. Y este esfuerzo del Fondo de Cultura Económica, de ponernos al tanto de nuevas producciones de historieta adulta de diferentes países, es todo un acontecimiento editorial. Entonces, háblanos un poquito de ti, una breve semblanza biográfica, algo que ponga en antecedentes al lector mexicano de quién eres, por favor. Bueno, hace 53, 54 años que comencé profesionalmente, así que soy un veterano dibujante de cómic, y en estos años he trabajado muchísimo para diferentes editoriales. Tengo más de, no sé, cientos de libros editados en todo el mundo. Y siempre he trabajado con continuidad para Argentina, y aún ahora, desde hace 40 años, estoy en un periódico
de Argentina, trabajando, haciendo una tira diaria. Primero fue el Loco Chávez, después el Nene Montanaro, ahora es lo que hay, que es una historieta de humor costumbrista. Y he trabajado también con Carlos Trillo, con Hernán Casiari, con algunos guionistas, pero siempre he participado en los guiones, es decir, desde el 75 en adelante, porque siempre me he considerado un autor integral. Y lo que sí lo recalco esto, porque en ese sentido soy responsable de lo bueno y de lo malo de las lecturas de mis historias, ¿no? Si hay algún guión que no es bueno, seguramente no es porque Carlos Trillo o Hernán Casiari lo hayan hecho mal, sino porque yo he participado en ese guión. Y el dibujo es mi vida, y bueno, ya te digo que de los casi 80 que tengo, empecé a dibujar a los 23, así que saquen la cuenta de los años. Más de 50. Sí, claro. Entonces, es una profesión que me ha hecho feliz. Y lo que tú decías al principio, al presentar, que en México no estaban acostumbrados a leer contenidos adultos o temáticas adultos en el cómic, te diría que es una constante que se ha dado en el mundo de la novela gráfica o del cómic hasta los años 60, 70. La historieta era una lectura infanto-juvenil. Recién después de los 60 empezó a adquirir adultez al abordar temáticas más adultas y acompañar el crecimiento intelectual de los lectores, ¿no? Entonces, no es extraño de que pase eso en México, porque pasa en otros países, pero felizmente ahora se abordan todas las temáticas, que es lo que corresponde a un medio narrativo. Claro. De hecho, el cine y la historieta nacieron prácticamente de manera simultánea en la cultura universal, pero del cine hace muchos años que nadie cuestiona que es un medio de comunicación, un medio de expresión creativo, artístico, con pleno reconocimiento respecto de los aportes intelectuales y culturales que tiene. Pero la historieta, si bien ha sido leída siempre por adultos, ha sido un gusto un poco culposo, un gusto un poco pecaminoso, porque se asocia con acá le llamaban analfabetas funcionales. O sea, gente que ejerciendo su capacidad lectora lee literatura de baja calidad, lee algo pobre, digamos, ¿no? Y pese a que, como yo decía también al inicio, México es un gran lector de imagen en general, desde los códices, pasando por el muralismo, la caricatura política. La historieta no ha sido un lenguaje con un pleno reconocimiento precisamente respecto al aporte cultural que tiene, ¿no? Me parece, no sé qué pienses tú, pero el término novela gráfica vino a zanjar un poco esa carga culposa que tenía los monitos, le llamaban acá en México, la historieta. ¿A qué se debe, o qué es lo que tiene que encontrar la gente al acercarse a la historieta como esta que estamos presentando? ¿Por qué la historieta como lenguaje adquiere esta capacidad de transmitir cosas serias? No necesariamente en cuanto a sus temas, porque puede haber mucho humor, pero ¿a qué se acerca el lector cuando hablamos de novela gráfica, Horacio? Lo que pasa es que la novela gráfica, o el cómic, o el tebeo, como le dicen en España, o historieta, para mí es lo mismo. No, claro, no cambia nada. Simplemente hay historietas infantiles, para adolescentes, eróticas, bélicas, de guerra, como es de humor. Son todas las temáticas que el arte narrativo aborda, tanto en el cine, en el teatro, en la literatura o en historieta. De manera que es verdad que al nacer juntos, el cine y la historieta o la novela gráfica, hay una diferencia de desarrollo, porque el cine abordó todas las temáticas universales que uno pueda incluir en su cabeza. Es decir, hay cine
bélico, religioso, histórico, de guerra, erótico, drama, humor, filosófico, político, todo abarcó. En cambio, la historieta, como decía al principio, fue durante muchos años una lectura infantojuvenil, marcada a lo mejor por el nacimiento en Estados Unidos, que marcó reglas de hierro en su desarrollo, porque salía en periódicos o salía en espacios dirigidos a la familia. Entonces era un lenguaje más... Pero con el tiempo eso ha evolucionado felizmente. Yo creo que es fundacional Héctor Oesterheld, el autor argentino que en los años 50 empezó a hacer historietas con temáticas adultas y abordando temas y formas de narrarlos que eran para un público más adulto, más maduro. Y a partir de ahí, él fue el primero, creo. A partir de ahí hubo otros autores, escritores y guionistas en el resto del mundo que también se plegaron a esa tendencia. Pero es verdad que tenemos el defecto de nacimiento de haber sido emparentado siempre a una lectura para chicos, ¿no? Y creo que es un error, porque si cualquiera se acerca hoy a una librería generalista de España o de Francia o de cualquier país, va a encontrar historietas que no son una lectura para chicos, porque no tienen, tienen una caladura y una profundidad que los chicos no entenderían y que son precisamente para adultos. Entonces, ese es el gran cambio que ha habido en los últimos 50, 40, 50 años. Además, con el aporte desde siempre en algún sentido, pero en forma muy minoritaria, pero en forma mucho más masiva y con mucho más número, de la mujer que se incorpora como autora al mundo del cómic, que en la actualidad es lo mejor que le ha pasado a la historieta, después de un siglo de testosterona en donde prácticamente no había mujeres autoras, y ahora sí, ellas aportan nuevas ideas, su sensibilidad, su forma de ver la vida, y eso es lo más importante también que le está pasando al cómic. Yo esa fortuna que mencionas de la llegada de las mujeres, primero como lectoras, mucho, diría yo, se la debemos al manga, que ha sido tan criticado, en muy buena medida al manga, que ha sido muy criticado como una lectura que en México las madres de familia, la gente, los adultos, ante el desconocimiento del lenguaje historietístico que ejercen los japoneses, que es vastísimo, es una de las culturas que más prolijamente, de manera más diversa, han utilizado la historieta como medio de expresión. Ante el desconocimiento la han satanizado un poco como una lectura que pervierte, que tiene temas retorcidos y demás, pero eso no es más que simple y llana ignorancia. Y yo creo que precisamente enganchó muy bien con las lectoras jóvenes. Veo una constante entre las jóvenes autoras mexicanas, que su nacimiento como lectoras primero y luego como hacedoras de historieta les viene muchísimo de las guerreras mágicas, en fin, de toda una temática que supo conectar muy bien con la sensibilidad lectora femenina. Sí, seguramente el manga es el impulsor de esas lecturas femeninas, como tú dices. Que lo que se publique, y hay una razón a lo mejor en que no sea una lectura muy aceptada por los padres, sobre todo, o que no haya sido aceptada como padre,
se debe también al material que compraban las editoriales que editaban en español, ¿no es cierto? Porque el manga abarca todas las temáticas y hay obras maestras dentro del mundo del manga. Lo que sucede es que van tardando en llegar, o han tardado en llegar, y todos ahora, en un mundo que está comunicado y que no hay espacios vacíos, el manga ocupa un espacio importantísimo y tiene además una visión diferente. Es lo que aporta la mujer o las otras culturas como las orientales al mundo de la historieta. Son nuevas visiones, hace bien eso. No hay que tener ningún prejuicio. Hay que tener prejuicio con los malos productos, ¿no? Que hay malos productos japoneses, franceses, italianos, argentinos. Y malos productos en la literatura, en el cine, en el teatro y en toda manifestación cultural, ¿no? Más bien hay que desarrollar el gusto, ¿no? Sí, hay que tener algún prejuicio en ese sentido. Claro. Ante los productos de mala calidad. ¿Y cómo se refina el gusto? Tú como hacedor de historietas, Horacio, ¿cómo dirías que un lector de historieta va refinando el gusto? ¿A qué le tiene que prestar atención un lector? Tú como dibujante, además, que me imagino que prácticamente todos los dibujantes nacemos siendo lectores de dibujos y teniendo ese tornillo flojo, es particular que tiene cada profesión, y en nuestro caso, el crío que de niño se detenía demasiado tiempo en las imágenes, cuando otros lectores pasan de largo y se limitan a ver rápidamente de qué va la imagen, nosotros tendemos a prestar una atención especial al dibujo y de allí viene desarrollándose una deformación profesional que nos lleva luego a dibujar. Pero a un lector medio, digamos, ¿a qué le llamarías tú que prestar atención? ¿Cómo puede ir refinando su gusto un lector que no está habituado a leer historietas? ¿A qué le tiene que prestar atención? Para un lector que no está habituado, simplemente tiene que introducirse, así como compra un libro, ver si el tema que aborda algún libro o algún cómic puede tener alguna afinidad con él, y sacarse prejuicios y ver cómo es, y que es una lectura diferente. Aparte, se puede ir refinando, es decir, el lector de historieta, si ha empezado joven con manga o con superhéroes o quien sea, o con cualquier otro tipo de lectura de cómic, es importante que encuentre las lecturas que acompañen su crecimiento intelectual. Es decir, yo eso lo decía al principio, y yo siempre pienso que está bien que un chico a los 12, 15 años lea Spider-Man y que encuentre a los 25 una lectura que supere esas temáticas de superhéroes. Puede seguir leyendo Spider-Man, pero es importante que encuentre lecturas que acompañen sus preocupaciones, su visión de la vida y todo eso. Entonces, es de esa manera que se va refinando el gusto a través de la lectura. Y yo como dibujante, bueno, yo tengo un defecto, es probable que lo tengas tú también, que si yo, pero este es un defecto, y es una limitación. Si yo no veo un dibujo que me agrade, no leo cómic, ¿no? Entonces, es una limitación. Seguramente me he perdido muchísimos muy buenos guiones de cómic porque no me han gustado sus dibujos, los dibujos con que estaban hechos. Pero bueno, eso no lo aconsejo, pero ese es un problema personal que tengo. Una deformación particular del dibujante, de quien, a quien las imágenes, la obra entra por las imágenes, ¿no? Tal cual, y aparte podría también agregar que dentro de la crítica de cómic
la crítica de cómic, la crítica que hacen escritores y otros sobre cómic en medios, son todos de extracción literaria. Hay muy pocos, yo personalmente casi no conozco, dibujantes que ejerzan la crítica, ¿no es cierto? Entonces, la visión que tienen es literaria, les gustan los guiones, y muchas veces los dibujos no acompañan la calidad de esos guiones. Claro. Y no hacen una crítica integral. Entonces, eso para mí es importante que el lector tenga en cuenta cuando lee críticas, ¿no? Porque muchas veces yo, no lo voy a nombrar, pero hay grandes guionistas que han tenido muy malos dibujantes, Claro. y han sido muy elogiados por esas obras, cuando como obra integral no eran buenas porque los dibujos eran malos, ¿no es cierto? No acompañaban la calidad del guión, claro. Tal cual, tal cual. Entonces, son avisos para navegantes. Estábamos hablando del nuevo lector, cómo puede ir refinando la lectura de cómic. Bueno, va por ahí. Esa es Claro. mi... Claro, no, muy bien, muy bien, muy bien, porque efectivamente la historieta es un lenguaje en donde la palabra y el guión, la palabra y o el guión y la imagen son elementos que no se pueden disociar, es un todo, ¿no? Que una historieta no tenga palabras no quiere decir que no tenga guión o que no tenga historia, ¿no? Que no tenga narrativa, que no fluya. Entonces eso es muy importante. Yo a nivel personal quiero hacer un énfasis, porque se trata de hacer un poco la promoción del volumen. Quiero hacer un énfasis en y a la vez preguntarte, que me sirva para preguntarte o que nos comentes un poco sobre tu profunda atención al detalle. Eres un dibujante prácticamente fotográfico. Eres un dibujante que presta atención a un sinfín de elementos que aparecen en la imagen. Cuidas muchísimo las expresiones, la capacidad actoral del dibujo. Yo siempre digo a los alumnos, y cuando hay ocasión de mencionar esto, que los dibujantes de historietas somos como directores de cine pobres. Tenemos que hacer exactamente todo lo que hace el director de cine, pero sin los recursos de un director de cine. Tenemos que buscar las locaciones en donde van a transcurrir los acontecimientos, buscar a los actores que además sean idóneos para cada uno de los protagónicos o secundarios que van a estar apareciendo. Somos el fotógrafo, el iluminador, el continuista. Entonces tú eres un dibujante que presta muchísima atención a los detalles y a todos los elementos que componen una escena, todos estos que he mencionado, y tú cuidas muchísimo eso. Esa es una característica que yo mencionaría y destacaría además de tu dibujo. Toda la información y todo lo que el lector lee a través de la imagen, no solo de los globitos. Cuéntanos un poco de ese interés y esa predilección tuya, además, por atender todo esto. Bueno, yo, es verdad, soy un tipo que da mucha información en cada viñeta, procuro darla. Quiero que el lector tenga toda la información posible que yo tengo en la cabeza, ¿no? Entonces quiero transmitirla. Es verdad que el dibujante, el autor de cómic, es como el director de cine. La ventaja que tenemos con el cine es que no nos sale tanto dinero hacerlo. Entonces, nosotros y no podemos quedamos tan mal con tanta gente. Un director, si el producto es un fracaso, queda mal con mucha gente. Uno nada más con el editor, y a veces el trabajo todavía ni editor tiene cuando lo concluimos. Sí, pero es lo que digo. A mí me pueden pedir una vista aérea de la batalla de Waterloo y la puedo hacer y no va a salir dinero. En cine no. Eso costaría mucha pasta y antes habría que tener eso solucionado para poder hacerlo. Y después sí, yo por formación, yo siempre he procurado tener, es decir, que el lector tenga la información que yo tengo en la cabeza. Y eso, como me he formado viendo mucho cine, eso lo transmito, aunque sea
es voluntario, pero si fuese involuntario también me saldría porque no tengo otra manera de hacerlo, ¿no es cierto? A mí me gusta eso de que el segundo plano hable también, y que el segundo plano diga las cosas que no, es decir, que el lector encuentre en el segundo plano, complete lo que yo quiero contar, ¿no es cierto? Eso para mí es muy importante. Por el otro lado, admiro profundamente a todos los autores, todos los colegas que son muy económicos y simples en el tratamiento de la viñeta. Soy un fanático de Pratt, de Alex Todd, de todos esos grandes maestros que con una economía de recursos dicen lo que tienen que decir. Bueno, eso yo no lo hago porque no me sale. Si pudiera hacerlo, lo haría. Pero Siempre bueno, me, tengo otra siempre me, manera de ver. siempre me he preguntado si hay un punto en el que sufres tener esta como obsesión con la información visual que nos proporciona el fondo. Que recuerdo que alguna vez Carlos Jiménez, el historietista español, decía, es que a veces mi yo dibujante odia a mi yo guionista, porque me obligo a hacer, mi yo guionista obliga al dibujante, que soy también, a hacer a veces escenas, por ejemplo, muy tediosas en donde hay que repetir la misma cara de los personajes, infinidad de cuadros, y es un tedio horrible. O bien escenas como esta, por ejemplo, en donde tenemos, y ahorita hablaremos un poco de la temática del libro que nos ocupa, una escena con infinidad de extras allí participando en la imagen. Sí. Me imagino que debes odiar, o dime tú qué haces al respecto, cuando tienes que dibujar infinidad de personas. Amo, yo amo ¿Sí? todo eso. Sí, yo sería un director de planos medios y generales, ¿no? No de primeros planos, porque... Que es la forma en la que se ahorra uno eso, tener que dibujar mucha gente. Acercas mucho la cámara y que ocupe todo el cuadro y ya no cabe todo lo demás, ¿no? Claro, pero ¿cómo se narra una rebelión multitudinaria como la de Los Ángeles sin esas panorámicas en donde se veía a la gente indignada haciendo lo que hacían? Y yo no lo tenía no tuve ni tendría otra manera de verlo. Entonces yo respeto cualquier solución, pero la mía es esa. Yo no tengo otra visión del trabajo, y si tengo que hacer, puedo hacer una historia intimista. He hecho muchas historias eróticas donde hay una pareja. Forma parte de la narrativa también a la que uno se ve sometido al llevar a cabo el trabajo. Pero yo no odio mi parte guionista, porque yo no soy es decir, soy un autor integral, no tengo una divisoria de aguas entre el guión y el dibujo. Lo que hago, bien o mal, lo hago a full, ¿no? Es decir, el guión lo hago como yo quiero y lo dibujo como yo quiero. Los defectos y virtudes que tengan ya es cuestión del lector. Ahora cuéntanos un poco, entrando al libro que nos ocupa, cuéntanos un poco de dónde el interés de un autor argentino que radica en Europa de contar una cosa de Los Ángeles, que además ocurrió hace algunos años. Cuéntanos un poco de este libro en concreto, en el que además tú eres guionista y dibujante. Bueno, ese libro yo lo hice cuando sucedieron los hechos. Tiene 30 Muy años. al momento. Claro, yo lo hice a partir de que empezaron esas rebeliones. Tenía un amigo en Los Ángeles que yo le pedí información y me mandaba recortes de periódicos e imágenes inclusive, sobre los hechos de vandalismo y los enfrentamientos con la policía y todo eso. Y las razones por las cuales yo empecé con eso es que con este material, es que yo soy un tipo muy ideologizado y siempre he pensado que si en algún momento de la historia hay una nueva revolución social, es probable que pase en Estados Unidos, porque dentro de Estados Unidos
está el primer mundo y el tercer mundo, dentro. Entonces, el choque puede ser evitable o no, no lo sé. No lo sé cómo van a... Podría haber, si seguía gobernando Trump, es probable que se iba hacia un choque inevitable. Pero no lo sé, nadie desea ese tipo de choques. Pero Tuvimos sí, una pequeña probadita en la toma de posesión con sus huestes invadiendo. Exacto. Pero también a partir de la muerte de George Floyd, del asesinato de George Floyd, también vimos una especie de respuesta transversal de toda la sociedad americana que era muy distinta a la de Los Ángeles, porque en Los Ángeles eran las minorías raciales las que se levantaron o se unieron, es decir, los negros, el pueblo afroamericano, con algún sector hispano, pero en estos últimos hechos de la muerte, del asesinato de George Floyd, hubo una respuesta de muchísima gente blanca también que se unía a hispanos y afroamericanos en la protesta contra la brutalidad policial. Y eso es también una forma de revolución social que se está dando en forma por el momento pacífica, y que ojalá sea así, siga así, pero que no tenga vuelta atrás, que siga adelante, porque se está luchando contra el racismo y contra las desigualdades sociales. De manera que yo pienso que bueno, estas son las razones que estoy exponiendo ahora, son las razones que me llevaron a hacer aquel libro. Todo lo que pasa en Estados Unidos se universaliza, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasó en Estados Unidos, que es recurrente allí desde hace más de un siglo, porque la persecución racial y la segregación es de mucho antes, viene desde la guerra civil de 1800 y pico. Todo eso es un material que a mí me resulta muy sensible. Por un lado, soy un tipo que admiro muchísimo la cultura americana, soy un colonizado por la cultura norteamericana, como muchos sudamericanos. Me gusta el cine, la literatura, la historieta, La música. la música. Soy muy jazzero, la música de la banda sonora de mi vida es el jazz. Entonces, cuando sucedieron esas cosas, esos sucesos en Los Ángeles, yo me sentí muy sensibilizado, y por eso hice ese libro, y además por las razones ideológicas y políticas que llevo desde siempre en mi cabeza. ¿Y cómo conectas en México actualmente? Sobre todo estás al tanto de que en México tenemos un cambio de gobierno, ya lo han tenido ustedes, lo han tenido en Argentina, que ha llegado a una suerte de izquierda. Hasta hablar de izquierda resulta difícil porque es una forma de gobernar, sin duda con un enfoque claramente social, pero ya la etiqueta izquierda pues hasta cuesta un poco, porque no parece dar cuenta de lo que es el fenómeno de gobierno que han constituido en Argentina los Kirchner y en México López Obrador. Pero se habla mucho de polarización, y a mí me llama la atención que como si no hubiera habido antes polarización. Lo que pasa es que antes pues era desigualdad, explotación, y parecía ser un problema de otros, ¿no? Pero ahora sí, ahora que se ven afectados los grandes intereses económicos, pareciera que está naciendo la polarización, cuando la polarización, y regresando un poco al caso de Estados Unidos, existía desde el esclavismo. O sea, esta división entre los que someten y los sometidos, pues parece que no hubiera existido antes. ¿Cómo llevas un poco esta reflexión que a ti te movió a abordar el tema de Los Ángeles a nuestra realidad latinoamericana? ¿Y cómo conectas? Porque me imagino, porque queda además bastante claro en la lectura de tu trabajo,
que hay un interés por lo social en general, aunque el pretexto narrativo se centre en este momento, en esta ocasión, en Estados Unidos. Sí, bueno, yo siempre he sido de izquierda moderada, no comunista, y entonces tengo una sensibilidad especial en contra de las desigualdades, ¿no? Y esto, que parece propio del género humano, tiene que en algún momento habrá un punto de inflexión, tendrá que haber un punto de inflexión. Y tal como está el planeta, uno pensaba que después de la pandemia íbamos a salir mejores, o nos preguntábamos por lo menos en qué nos iba a cambiar, y lamentablemente, de acuerdo a cómo se distribuyen las vacunas en el mundo, eso todavía no ha pasado, porque los países ricos están siendo mucho mejor atendidos y vacunados que los países pobres, a los que no les llegan las posibilidades de la vacuna. Y esto parece propio del género humano. Yo espero que en algún momento todo eso cambie. La llegada de López Obrador, o la llegada de los Kirchner y de Alberto Fernández a Argentina, son puntos de partida. No creo que se pueda hacer un balance todavía. La historia de la humanidad es muy grande, muy larga, ¿no? Como para hacer un balance de 10, 12 años en Argentina, o de 2 o 3 en México. Entonces, si han tenido décadas con otros gobiernos del PRI y del PAN que no han dado respuesta a las necesidades de la gente, esperemos y veamos y apoyemos y exijamos a López Obrador y su gobierno los cambios que la gente espera, que las necesidades de la gente están reclamando. Entonces es un proceso, y lo que tú dices de la polarización es verdad. En Argentina se le llamó desde el principio grieta, y es así. Hay una grieta que divide, como si fuesen irreconciliables, pero nos ayuda también a ver quién está de un lado y de otro. Yo no soy partidario de las grietas, para nada, pero me parece que es una manera de tener en claro la identidad de quienes están en contra de los cambios que necesita la gente. Pones especial atención a la dimensión humana del conflicto, a los pequeños acontecimientos que ocurren en el ser humano y en lo que cambia en el ser humano, porque a veces pareciera, bueno, la historia está hecha de los grandes acontecimientos y los grandes personajes, pero lo cierto es que el ciudadano raso, el individuo de la calle, es la mayoría, somos la mayoría. Y me llama la atención, y también eso lo quisiera enfatizar como un acierto de tu narración y de tu acercamiento a estos acontecimientos históricos que retratas, que prestas especial cuidado y una delicada atención a la dimensión humana y más íntima de los personajes, que yo lo conectaría con el hecho de que creo que allí están también algunas de las claves de la transformación social, que no dejemos en los gobiernos las decisiones, sino que además nos hagamos partícipes del acontecer y sepamos la capacidad protagónica que tenemos los individuos de a pie y de la calle en que nuestros actos trascienden. Sí, para mí la dimensión humana es fundamental. Mira, las guerras las han hecho las potencias habitualmente, entre ellas o contra pueblos que no estaban en condiciones de enfrentarlo. Y la dimensión humana se da en que en las guerras el gran perdedor es el ciudadano. Hay muchos más muertos civiles en las guerras que militares y soldados y todo lo que rodea a una guerra, a un enfrentamiento bélico. Para mí la dimensión humana es fundamental.
cuando se habla de Siria, o se habla de Irak, o se habla de Afganistán, nos olvidamos, son todas guerras perdidas por Estados Unidos, nos olvidamos del valor humano, en qué han quedado esos países y qué ha sido de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, esa dimensión humana trasladada al planeta es lo más importante, es lo más, el valor más a rescatar de todo lo que pasa con este tipo de violencias. Entonces, lo que pasó en Los Ángeles es, en pequeña medida, lo que pasa en el resto del mundo cuando hay enfrentamientos, cuando hay guerras civiles o cuando hay guerras entre potencias o entre países. Hay una dimensión humana que siempre hay que tener en cuenta, porque es, en todo caso, la que dará las razones para que en algún momento de la historia de la humanidad haya paz. Porque ya se tendrán que acabar con las guerras. En algún momento tendrá que pasar eso. Yo digo que además la cultura juega un papel importantísimo en otra forma de convivencia e incluso de organización económica. Se ha privilegiado la ganancia y una idea de crecimiento económico totalmente absurda en un país, en un mundo que no tiene recursos ilimitados. No puede el planeta crecer al ritmo al que dicen las potencias o dice el paradigma capitalista, porque lo ha sido mencionado ya en muchos foros internacionales, que si todo el planeta tuviera el nivel de consumo de recursos que tiene un norteamericano medio, nos acabaríamos al planeta instantáneamente. O sea, no hay planeta que sostenga la idea de un crecimiento ilimitado. Entonces, me parece que la cultura en ese sentido juega un papel muy importante, porque ahí hay una riqueza que es sustentable, porque nosotros podemos enriquecernos de cultura con muy poco dinero y sin necesidad de humillar a nadie, sin necesidad de someter a nadie. Y la industria cultural, las industrias culturales serían, me parece, una de las alternativas para un cambio de la idea misma de desarrollo y de crecimiento. Es como esperar que el ser humano siga acumulando kilos a los 20, 25, 30, 50 años. Acumulamos experiencia, acumulamos inteligencia, conocimiento, pero no podemos seguir aumentando de peso y de talla. Me parece que algo parecido ocurre con la humanidad, ¿no? Sí, yo creo que la responsabilidad de la cultura es llegar a toda la gente, ¿no es cierto? Esa es la principal responsabilidad. Tratar de que los mensajes que mejoren al ciudadano les pueda llegar. Es inútil tener libros muy importantes si no pueden llegar a la gente humilde o a las barriadas pobres, ¿no es cierto? Por eso, para mí, es muy importante lo que hace el Fondo de Cultura con esta colección popular, que me enorgullece de estar dentro, es los precios que son accesibles a la gente. Es muy importante eso. ¿De qué sirven las obras maestras si no pueden llegar a la lectura de la gente, a las bibliotecas, a las escuelas y a la gente humilde? A mí me parece que en ese sentido, los que participamos de la cultura tenemos la responsabilidad de proporcionar los medios para que de alguna manera esos mensajes que nosotros humildemente o modestamente tratamos de hacer llegar, lleguen realmente, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de... y sobre todo en el mundo editorial, lo quiero enfatizar, porque está bien que las editoriales quieran tener un beneficio, pero me parece que hay una posibilidad grande que tienen también las editoriales de poder facilitar la lectura de la gente, ¿no es cierto? Como lo hace el fondo, haciendo colecciones populares, y también
las editoriales podrían hacer eso mismo con sus fondos editoriales, facilitando precios como para que puedan llegar a la gente. Bueno, son cosas muy idealistas que forman parte también de mi manera de pensar, pero que, dado el mundo economicista en el que vivimos, son muy difíciles de llevar a cabo, o de que alguien se las crea, o de que alguien las lleve a cabo, ¿no? Pero bueno, con pedirlo no... No, con pedirlo, es importante decirlo, porque bien. en la medida en la que se dice, también la gente cree, somos muchos, hay mucha gente que pensamos de esa manera, y me parece que actores culturales con la trayectoria y con la visión panorámica que tú has desarrollado a lo largo de todos estos años como creador y como parte importantísima de esta área de la cultura, es importante que lo diga y lo recalque. Además, estamos en el contexto de una feria del libro, que es la clase de actividades que siempre propician. Siempre hay un nuevo lector en cada evento relacionado a los libros. Así que me parece un gran colofón esta reflexión que has hecho para nuestra charla. No sé si quieras agregar algo más, Horacio. Sí, que precisamente el Fondo de Cultura, que es emblemático como... a nivel latinoamericano incluso. Hispanoamericano. Hispanoamericano. Es la editorial pública más importante dedicada a la cultura. Entonces, que haya iniciado, que haya introducido en el catálogo al cómic, ya es para mí muy importante. Que me haya permitido participar con un libro mío en ese catálogo ya es importantísimo. Y la otra cosa que viene a cuento es que esta obra, que tiene 30 años, ya en todo caso va a ser la segunda generación que la lee, de manera que todo lo que es difusión para un autor es muy importante, y más cuando lo hace el Fondo de Cultura. ¿Qué otro libro te gustaría que editara tuyo el fondo como un nuevo número en algún futuro? ¿Qué propondrías? Paco Ignacio Taibo ya lo anunció y va a ser ficcionario. Genial. Así que no sé cuándo, pero espero que pronto. Y, hombre, yo orgulloso de que pueda haber otro título mío en ese catálogo maravilloso. Les digo a los lectores que nos escuchen, a los potenciales lectores, que tanto Hot Ailey, Los Ángeles Ardiendo, digamos, que se podría traducir, y Ficcionario es una obra con la que yo te conocí, lo decía al inicio, y son historias básicamente de ciencia ficción, de una vigencia y de una actualidad enorme. Me parece que series como las que podemos tener en las plataformas, como Love, Death Robots, esta de animación, todo este mundo posapocalíptico que está hoy tan en boga, quedó perfectamente esbozado y fueron verdaderamente premonitorias muchas de las historias que quedaron ahí. Ojalá de verdad pronto tengamos el ficcionario, aquel con guiones de Trillo, si mal no recuerdo, ¿verdad? No, tuyos, todo. Sí, sí. Genial, pues mira, sí, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y además ese mundo distópico, a mí mucho nunca me ha interesado la ciencia ficción, cuando joven la leía, pero ese mundo distópico lamentablemente me he quedado corto, porque lo que estamos viviendo en la actualidad en muchos aspectos es peor. De manera ya resulta cándida muchas de esas historias. Sí, de manera que ojalá que algunas cosas de las que narro en Ficcionario que no se produzcan. Muy bien, muy bien. Pues un placer, Horacio. Alguna vez hace muchos años nos visitaste con motivo de tu participación en una película que fue Gringo Viejo, filmada precisamente en Zacatecas. Tú colaboraste con storyboard y con imágenes de todo aquello. Tal cual, sí, eso muy bien. 86, 87, la primera vez que fui a México, y desde entonces vuelvo porque siempre me ha gustado, bueno, me enamoré de México, y ahora teniendo familia y siendo ya, como decía, un poco mexicano, ya espero volver muy pronto. Gracias, ojalá para presentar el Ficcionario
y tenerte aquí entre nosotros. Ya estás vacunado, Horacio, me imagino. Sí, sí, por edad ya tengo las dos. Muy bien. Y además he viajado, yo vengo hace 10 días que he vuelto de México. De manera que estoy vacunado. Para volar tenía que tener todo en orden. Perfecto. Y nada, y lo único que deseo es volver a México a ver a los mexicanos, a mi familia mexicana y a mis 2 nietos mexicanos. A firmar libros del Fondo de Cultura. Muy bien. Exacto. Pues un honor, Horacio, de verdad un placer esta charla. Muchas gracias por todos tus pensamientos, por compartir todas las reflexiones y toda esta experiencia. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias a la Feria del Libro de Pachuca que nos brinda este espacio y que estés muy bien. Cuídate por favor mucho, Horacio. Esperamos tenerte por acá de vuelta. Gracias por la invitación y un abrazo a todos los mexicanos. Gracias a la Feria del Libro, amigos del Fondo de Cultura, lectores, los esperamos entonces en las librerías buscando la obra de Horacio Altuna y de toda la colección de novela gráfica del Fondo de Cultura Económica. Muy buen día, que estén muy bien, un gusto saludarlos, hasta luego, hasta pronto. La FUL agradece tu asistencia.